Había escasas evidencias de que Demóstenes estaba destinado a convertirse en el orador más grande de Atenas, y menos aún de toda la historia. Enfermizo y frágil de nacimiento, sufría un impedimento del habla casi discapacitante. Cuando tenía 7 años, perdió a su padre, y después las cosas empeoraron más todavía. La gran herencia destinada a él, prevista para pagar a sus tutores y las mejores escuelas, fue robada por los guardianes a quienes se confió su protección. Estos se negaron a pagar a sus tutores y lo privaron de la educación a la que tenía derecho. Aún débil y enfermo, Demóstenes fue incapaz de distinguirse en otra esfera crucial de la vida griega, el gimnasio. Ahí estaba un chico sin padre, afeminado y torpe que nadie comprendía, del cual todos se burlaban. No precisamente el muchacho de quien se esperaría un poder capaz de movilizar a una nación a la guerra por el exclusivo esfuerzo de su voz. En desventaja por naturaleza, abandonado por las personas de las que dependía, casi todos los males que es posible infligir a un chico aquejaron a Demóstenes. Ninguno de ellos fue justo, ninguno de ellos fue correcto. La mayoría de nosotros, si hubiésemos estado en su posición, habríamos renunciado de inmediato. Pero Demóstenes no lo hizo. En su joven mente permanecía grabada la imagen de un gran orador, un hombre al que había visto hablar una vez en los tribunales de Atenas. Ese solo individuo hábil y poderoso había despertado la admiración de la multitud pendiente por horas de cada una de sus palabras, hasta someter toda oposición con nada más que el sonido de su voz y la fuerza de sus ideas. Eso inspiró y retó a Demóstenes, débil, abatido, indefenso e ignorado. Porque en muchos sentidos, ese fuerte orador seguro de sí mismo era lo contrario de él, así que actuó. A fin de vencer su impedimento para hablar, inventó unos extraños ejercicios. Se llenaba la boca de guijarros y practicaba. Ensayaba discursos completos con solo el viento de testigo o mientras ascendía empinadas. Aprendió a recitar discursos completos sin respirar una sola vez, y pronto su débil y callada voz y su erupción con una claridad pasmosa y retumbante. Demóstenes se encerró literalmente bajo tierra, en un calabozo que había excavado para estudiar y educarse. A fin de no permitirse distracciones, cortó a rape la mitad de su cabeza para que le diera vergüenza salir a la calle. Y a partir de ese momento, descendió diaria y diligentemente a su estudio para trabajar en su voz, expresiones faciales y argumentos. Cuando se aventuraba a salir era para aprender más. Cada momento, cada conversación, cada transacción era una oportunidad para mejorar su arte. Todo eso apuntaba a una meta: enfrentar a sus enemigos en el tribunal y recuperar lo que le habían arrebatado, lo cual hizo. Cuando llegó a la mayoría de edad, demandó por fin a los negligentes guardianes que lo habían timado. Ellos evadieron sus esfuerzos y contrataron abogados, pero él se negó a dejarse detener por eso. Flexible y creativo, los enfrentó en un juicio tras otro y pronunció incontables discursos. Ahora estaba seguro de sus nuevas fortalezas, impulsado por sus carencias. Ellos no fueron nunca sus dignos rivales. Al final, Demóstenes los venció. Para entonces ya solo quedaba una fracción de la herencia original, pero el dinero se había vuelto secundario. La reputación de Demóstenes como orador, su capacidad para imponerse en una muchedumbre y su inigualable conocimiento de los laberintos de la ley valían más que lo que restaba de lo que había sido alguna vez una gran fortuna. Cada discurso que pronunciaba lo volvía más fuerte. Cada día en que persistía lo hacía más resuelto. Era capaz de identificar a los abusivos y dominar el temor. En lucha con su desafortunado destino, Demóstenes descubrió su verdadera vocación. Sería la voz de Atenas. Su gran orador y su conciencia. Tendría éxito precisamente a causa de lo que había sufrido y la forma en que él había reaccionado a eso. Tendría éxito precisamente a causa de lo que había sufrido y la forma en que había reaccionado ante eso. Había canalizado su rabia y su dolor a su formación y más tarde a sus discursos, avivándolo todo con una fuerza y ferocidad que nadie era capaz de ni igualar ni resistir. Un académico le preguntó una vez cuáles eran los 3 rasgos más importantes de la oratoria. Su respuesta lo dice todo: acción, acción y acción. Claro que Demóstenes perdió la herencia que le correspondía, y eso fue una desgracia, pero mientras lidiaba con esa realidad creó una mucho mejor que nadie podría arrebatarle nunca. ¿Y tú cómo reaccionas cuando te toca una mala mano? ¿Te encoges o juegas con todo lo que tienes? Hay una explosión literal o figurada, y eres el que corre hacia ella
o el que huye? Peor todavía, ¿te paralizas y no haces nada? Esta pequeña prueba de carácter dice todo acerca de nosotros. Y es triste que muchos no la pasemos y optemos por alejarnos de la acción, porque la acción es natural, innata. Si trompiezas y caes, los instintos de tu cuerpo te protegen. Extiende los brazos para interrumpir tu caída a fin de que no te lastimes la cara. En un terrible accidente sufres un impacto, pero de todas formas consigues cubrirte el rostro con los brazos. De ahí procede el término heridas defensivas. No pensamos, no nos quejamos, no discutimos, actuamos. Tenemos una fuerza de verdad, más de la que creíamos. En nuestra vida, en cambio, cuando nuestros peores instintos toman el control, nos perdemos. No actuamos como Demóstenes, sino con fragilidad, y somos incapaces de mejorar. Quizás podríamos articular un problema e incluso posibles soluciones, pero semanas, meses o años después, el problema sigue ahí o se ha agravado. Es como si esperáramos que otro se haga cargo de él, como si creyéramos sinceramente que existe la posibilidad de que los obstáculos se desobstaculicen solos. Todos hemos hecho esto. Hemos dicho, estoy demasiado abrumado, cansado, estresado, ocupado, bloqueado, rebasado. ¿Y qué hacemos después? Ir a una fiesta o consentirnos o dormir o esperar. Se siente mejor ignorar o fingir, pero en el fondo sabes que en realidad eso no hará nada. Tienes que actuar y tienes que empezar ahora mismo. Olvidamos que la vida no importa lo que nos ocurre ni de dónde venimos. Lo que importa es qué hacemos con lo que nos ocurre y con lo que hemos recibido. Y la única forma en la que harás algo espectacular es si usas todo eso en tu beneficio. La gente convierte lo negativo en positivo todo el tiempo, cosas mucho peores que las que nosotros encaramos. La gente convierte lo negativo en positivo todo el tiempo, cosas mucho peores que las que nosotros encarnamos. Me refiero a discapacidades físicas, discriminación racial, batallas contra ejércitos abrumadormente superiores. Pero esas personas no renunciaron. No se apiadaron de sí mismas, no fantasearon con soluciones fáciles, se concentraron en lo que en verdad importaba, aplicarse con brío y creatividad. Nacidas sin nada en la pobreza, el conflicto o el caos de las décadas pasadas, ciertos tipos de personas se liberaron de las modernas nociones de la justicia, lo bueno o lo malo, porque ninguna se aplicaba a ellas. Lo que estaba frente a ellas era todo lo que sabían, todo lo que tenían, y en lugar de quejarse trabajaron con eso. Le sacaron el mayor provecho posible porque debían hacerlo así, porque no tenían otra opción. Nadie desea ser débil, nadie desea nacer débil o ser victimizado, nadie desea ser despojado hasta el último centavo. Nadie quiere verse impedido por un obstáculo bloqueado y sin posibilidad de llegar a donde debe. Esas circunstancias no son obra de la percepción, pero tampoco son indiferentes, ni inmunes a la acción. De hecho, es lo único a lo que estas situaciones responden. Nadie dice que no puedes tomarte un minuto para pensar. Vaya, esto es espantoso. Por supuesto que debes desahogarte, exhalar, evaluar las cosas. Nada más no te tardes mucho, porque tienes que regresar a trabajar, porque cada obstáculo que vencemos nos hace más fuertes para el siguiente. Pero no hay pretexto, ni excepciones, ni evasiones. Todo depende de ti. No podemos darnos el lujo de escapar ni de escondernos, porque tenemos algo muy específico que hacer. Tenemos un obstáculo por examinar y transformar. Nadie vendrá a salvarte. Y si realmente deseamos ir a donde decimos que queremos ir, lograr las cosas que llamamos metas, solo hay un camino, y es enfrentar nuestros problemas con las acciones correctas. Así que siempre y solo podemos encarar nuestros obstáculos. Con energía, con persistencia, con un proceso coherente deliberado, con repetición y resistencia, con pragmatismo, con visión estratégica, con oficio y habilidad, y con un ojo puesto en las oportunidades y los movimientos capitales. ¿Estás listo para ponerte a trabajar?